El Consejo General de Educación de Entre Ríos presenta El teatro en la escuela hoy, una mirada crítica a la enseñanza del lenguaje teatral en la escuela obligatoria. Hoy, la importancia del maestro y su trayecto específico del lenguaje, a cargo del profesor Luis San Pedro. Hola, mi nombre es Luis San Pedro y desde Madrid me comunico con ustedes agradeciendo primero que nada al Consejo Superior de Enseñanza de Entre Ríos, de la provincia de Entre Ríos. Muchas gracias por incluirme en esta propuesta y con el deseo de serles útil. Estamos hablando y generando criterios sobre el teatro, ¿no? El teatro en la educación. Y tenemos que sentirnos muy orgullosos porque Argentina es pionero en una manera de haber incluido el teatro en la educación formal ya hace casi 35 años. No fue igual en toda la Argentina ni en el mismo momento, y entonces en distintos sitios de la Argentina estamos en distintos momentos de desarrollo del teatro en la educación. Y a mí me gustaría compartir una historia pequeñita que también tiene casi 35 años, ¿no? Allí estábamos mucho más jóvenes, algunas personas, entre las cuales estaba Esther, por supuesto, ha sido la que ha liderado todo este proceso. Estábamos en la Junta Calificadora de Méritos de Mendoza, que es el organismo que va a decidir quién toma las posibles horas que estaban empezando a llamarse en la provincia, ¿no? Eran las primeras horas que se llamaban. Y estaba la duda, ¿quién las toma? Algunos decían los profesores de letras, y muchos profesores de letras estaban realmente muy deseosos de tomarlas porque veían en esta forma de dar una asignatura una manera de rejuvenecer tal vez la propia, que es la literatura, ¿no? Algunos decían, bueno, a veces el maestro de grado también podría hacerlo, porque hay maestros con relativa preparación. Y en ese diálogo tan importante, que lo sostuvimos entre varias personas, y estaba Silvia Catalini, que era la coordinadora en ese momento de la Junta Calificadora de Méritos, hablábamos de lo importante que fueran profesionales específicos. Y para todos los que estábamos en la reunión, el acuerdo era que esos profesionales específicos tenían que ser los graduados de la Escuela de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza. En ese momento, en la Facultad de Artes no existía el profesorado de arte dramático. Y así todo, veíamos que justamente los graduados en la carrera de teatro eran las personas más idóneas. ¿Por qué? Por la manera en la que habían sido formados, en la que habíamos sido formados. El arte es una manera específica, diferencial de aprender, un modo de aprender, bien diferente al modo de aprender que tradicionalmente tenemos en la escuela. Un modo de aprender que involucra de una manera bastante integral e integradora las distintas áreas de la conducta. El saber, el sentir, el actuar, el pensar, el sentir, el actuar. Y eso es lo que destacábamos de la formación de los graduados de la Escuela de Teatro. Porque a través de una serie de disciplinas, los graduados de la Escuela de Teatro, graduadas y graduados de la Escuela de Teatro, teníamos un horizonte muy amplio de lo que era el teatro. Primero, sobre todo, a través de nuestro cuerpo, haciendo teatro. Y para eso habíamos, de alguna manera, descubierto que el cuerpo era nuestro gran recurso expresivo. Entonces, a través de la expresión corporal y una serie de técnicas corporales, habíamos logrado que el cuerpo esté disponible para hacer teatro. La voz, también a través de una serie de técnicas,
habíamos logrado que nuestra voz sea una voz expresiva, una voz importante. En algunos casos también aprendiendo a cantar. La voz, el cuerpo. Un trabajo importante también con las emociones para ponerlas al servicio de lo que en la escena se necesita. Aprendemos a trabajar las emociones. Un trabajo importante también en relación a la situación, que muchas veces está dada por un autor y otras veces se improvisa entre los mismos actores, las mismas actrices. Este conocer desde el cuerpo, la voz, la emoción, la situación, nos da una manera particular de aprender. También, a partir de los textos y de la dramaturgia y de los contextos históricos, ¿no? A través de la escuela de teatro habíamos leído muchas obras de teatro, conocíamos autores, teníamos la referencia de los distintos movimientos más necesarios en la construcción de la cultura del mundo y de las distintas geografías. Todo eso nos hacía y nos hace ser profesionales de un modo muy específico. También fue necesario tomar un compromiso. Sabíamos de la disciplina, sabíamos del teatro y necesitábamos formarnos en lo didáctico. Y por eso, a poco de aquella reunión, pudimos lograr que en la escuela de teatro se creara el profesorado de arte dramático. Y esto sucedió no solo en Mendoza, empezó a suceder en casi todas las provincias argentinas. ¿Por qué? Porque el teatro, gracias a la ley de educación, se metió en la currícula. Y como decía al principio, no en todas las geografías el teatro está desarrollado de la misma manera en la educación. Entonces, en algunas provincias todavía hoy se están preguntando ¿quién da estas horas de teatro? Y yo les vuelvo a recordar eso. Necesitamos un profesional específico que pueda recrear su manera de aprender la disciplina que fue el teatro, recrearla con sus alumnos. Pero si no aprendió de esa manera, no lo va a poder hacer. Entonces necesitamos un profesional específico formado de una manera especial, donde el cuerpo, la voz, la situación, las emociones, los contextos son tremendamente activos entre sí. Decía en alguna época que para aprender teatro había que ver teatro, leer teatro y hacer teatro. Y eso es real. Todos estos elementos constituyen una didáctica del teatro, que también creo yo que es muy observable cuando podemos ver clases de teatro, ¿no? Clases de teatro donde el cuerpo tiene una importancia, la espacialidad tiene su importancia, la voz tiene su importancia, el juego de situación, el ingreso de situaciones vinculadas a determinados autores. Muchas veces improvisamos a partir de esas situaciones. Improvisaciones a partir de hechos de la comunidad, cuestiones propias. Todo eso hace a una disciplina específica y hace a un modo de entender la construcción social, la construcción de la situación. Sobre eso también creo que es importante aceptar que el teatro nunca está del todo construido. Cada vez que jugamos una situación es como hacerla por primera vez, aceptando que hay una serie de cuestiones que están pautadas, pero hay una serie de cuestiones que son novedosas. Y eso le da un carácter tremendamente importante dentro de la escuela. Recordemos que hay un modo de enseñar que se basa en la repetición del conocimiento. En cambio, el teatro, de alguna forma,
está pidiendo que recreamos, vamos a recrear el conocimiento. ¿Y vamos a recrear el conocimiento para qué? Para que nos sirva para resolver esta situación aquí y ahora. La manera de resolver una situación puede ser muy variada, y ahí es donde también entran los distintos tipos de hacer teatro, las distintas formas del teatro, las estéticas teatrales. Que si tiene más elementos dramáticos, más elementos cómicos, si es más satírico, si es una humorada, si es teatro del absurdo, si es grotesco, si es teatro del distanciamiento, si es teatro realista. Todas estas estéticas son una forma de ver la realidad. Y ahí también hay otro gran elemento. Justamente hace 35 años, algunas personas pensaban que el área artística estaba incompleta, solo con música, que tradicionalmente estaba en la escuela, desde 1880, que fue incluida un poco con el deseo de que esta sociedad argentina fuera construyendo una identidad también a través de las canciones, del himno, de las marchas militares, de las marchas que recordaban las victorias de la independencia. La música, la plástica, que también tiene un recorrido importante en la educación argentina, estaba incompleta. El área artística estaba incompleta. Y era necesario entonces sumar otras disciplinas, como es el teatro, como es la danza, como puede ser lo audiovisual. Y por eso fue que, encontrando una manera de crear espacios curriculares, el teatro y su didáctica a cargo de profesionales específicos fue ganando un espacio real en la currícula argentina, y en el hacer y en el ejercicio del hacer, del buen hacer, de muchísimas escuelas a lo largo y a lo ancho de todo el país. De eso tenemos que sentirnos muy orgullosos, porque en el mundo esto es una gran innovación educativa. En el mundo, muy pocos países tienen el teatro en la educación formal, y yo me arriesgo a decir que la Argentina es pionera en este modo de aprender que incluye algo tan vital como la vida misma. El teatro es el arte de la vida humana puesta en situación, en un espacio específico que es el escenario, a través de seres humanos que son las actrices y los actores. Toda obra de teatro tiene que ver con la vida del ser humano, con la vida de la humanidad. Y de alguna forma, a través del teatro nos preguntamos las grandes preguntas de la filosofía. ¿Qué es el universo? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Cómo vivir? ¿Tenemos destino? ¿Tenemos alternativas? Y eso es enormemente constructivo de la persona. Al hacer teatro, al ver teatro, al leer teatro, estamos activando, nos dice la neurociencia, el funcionamiento de las células espejo, de las neuronas espejo, que nos ayudan rápidamente a tomar referencias para aprender a hacer una cuestión. Si yo aprendo de alguien, por eso es tan necesario el aprendizaje particularizado, personalizado y en lo posible con un referente real que me enseñe a hacerlo. Cuando yo aprendo a través de un referente real, aprendo mucho mejor. Lo más probable es que no me lo olvide nunca jamás. Y eso es lo que tiene el teatro de importante. Por eso está en la escuela. Porque en la clase de teatro
no necesariamente, no solamente aprendemos del maestro de teatro, del profesor de teatro, sino, y sobre todo, ese maestro de teatro, ese profesor de teatro, esa profesora de teatro, esa maestra de teatro, coordina el desarrollo de una situación muy activa. Y el aprendizaje, entonces, puede surgir de cualquier integrante del grupo. Es una manera de liderazgo compartido. Es una manera de construcción de tejido social. Y eso, el teatro lo garantiza mejor que cualquier recurso. Entonces, por eso es tan importante que la asignatura de teatro y que estos espacios curriculares sean ocupados por profesionales específicos. Y por eso es tan importante que la formación del profesor de teatro, de la profesora de teatro, tenga esa doble línea. La formación disciplinar específica de teatro y la formación pedagógico-didáctica, que por supuesto no puede faltar. Y ahí hay un voto de confianza, sobre todo en aquellos lugares donde todavía, a lo mejor, se están preguntando quién va a ocupar las horas, o se están preguntando todavía no tenemos profesores de teatro, o todavía no hay suficientes graduados como para llenar esas horas. Un voto de confianza a la gente que se está formando. Y también un pedido que hay que renovar continuamente. Nos tenemos que formar para esta tarea, una tarea maravillosa, que tiene que ver con construir futuros habitantes, futuros seres humanos, personas que van a tener una manera de tramarse y de construir historia, de construir presente. A las personas que se están formando, un pedido enorme. Síganse formando toda la vida para esta tarea maravillosa que es ser profesores de teatro. Y para las personas que de alguna manera tienen que tal vez supervisar cómo lo hacemos, ténganse confianza. Una buena clase de teatro se nota rápidamente. Es ordenada, sí, es ordenada, aunque para eso tengamos que sacar los bancos, mover ciertas estructuras. Es graduada, va ejercicio por ejercicio, los ejercicios se complementan y generalmente generan una gran satisfacción. Generan comunión, generan implicación, generan identidad colectiva. Y eso se respira en el aula de teatro cuando está bien conducida. Entonces, las personas que de alguna manera colaboran garantizando que esto sea así, supervisando, controlando que esto sea así, el equipo directivo de las escuelas, ténganse confianza. Lo van a saber observar. Si eres profesora de castellano y tienes que ir a una clase de matemática, te vas a dar cuenta si está bien dada. Porque los alumnos están aprendiendo, porque están concentrados, si está cada uno en la suya, si no saben responder, etc., te darás cuenta que hay algo que no funciona, ¿no? Del mismo modo pasa con la clase de teatro. Cuando uno entra a un salón y la clase de teatro se está dando bien, cuando la profesora y el profesor ha logrado con sus alumnos formar un equipo, se nota. Se nota. Y sobre todo, es un espacio de alegría. Aprender con alegría hace tiempo es una novedad en la escuela. Y en gran medida, una escuela que tiene teatro empieza a generar esa alegría, porque todos somos importantes para construir esta situación que es el teatro. Esta situación que es la vida de la escuela.
esta situación que es la vida de los habitantes de un país, de una provincia, de una nación, del mundo. El teatro enseña a vivir y estoy seguro que ustedes lo comparten. Así que cuidemos con mucho cariño esta gran herramienta que en Argentina se va haciendo cada vez más fuerte. Y sigámonos formando para hacerlo con todo nuestro corazón, con nuestra mayor inteligencia, con nuestra fuerza de voluntad y con nuestro deseo de ser útiles a cada una de las estudiantes, a cada uno de los estudiantes que pasen por nuestras escuelas y por nuestros talleres de teatro. Muchísimas gracias nuevamente y espero que algo de esto pueda serles útil.